La entrevista. Contactamos a esta hora en Colombia Hoy Radio al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco Chávez. Señor ministro, muy buenos días. Muy buenos días, un inmenso placer saludarlo. Gracias, ministro. Siempre bienvenido a Colombia Hoy Radio. Usted, como siempre, ahora en estas lides en la cartera de la política colombiana, avanzando en el Congreso de la República, importantes logros como la aprobación por unanimidad en séptimo debate de la jurisdicción agraria, entra el tema del cannabis de uso adulto y también las reformas, reforma a la salud, reforma pensional, reforma laboral. ¿Estamos bien de tiempos, ministro? Pues estamos empujando la agenda legislativa y me parece que vamos a tener unos buenos resultados al finalizar las sesiones ordinarias. Si faltan algunos días, estaremos preparados para unos días de extraordinarias. El trabajo que adelanta usted y obviamente el equipo del Gobierno del Cambio en el Congreso de la República tiene mucho que ver y se centra en la persuasión con los argumentos. La reforma a la salud, lo hemos visto, va a pesar de todo lo que se ha dicho alrededor de ella, va avanzando, y lo mismo esta jurisdicción agraria. ¿Se sigue trabajando fuerte en la búsqueda de consensos? Es lo que uno hace continuamente en el Congreso. En el Congreso hay un ejercicio dialéctico, diálogo, discusión, obviamente respetuosa, con ideas. Uno debe escuchar las críticas, porque en las críticas vienen elementos que pueden ayudar, las propuestas que uno mismo ha hecho, que el gobierno mismo ha hecho, y en ese ejercicio se van tomando decisiones que se toman en democracia, se votan, se redactan mejor las normas, y de esa manera van saliendo lo que el gobierno ha querido. Este es un gobierno de cambio, y le ha apostado al cambio en muchos temas, al cambio pensional. Y no es para quitarle a la gente que tiene su pensión, es para darle pensiones a los que no tienen. Y no es para dañarle el sistema de salud a la gente, es para llevar salud a donde no ha llegado la salud. Yo siempre pongo un ejemplo en el tema de salud. En La Guajira, semejante tragedia humanitaria, casi todos los niños que han muerto por desnutrición tenían carnet de una EPS. ¿Qué significa? Que tenían carnet pero que no tenían salud, que no los atendían, que no había prevención, que nadie estaba pendiente de ellos. Y cuando eso ocurre, pues evidentemente ocurren las tragedias humanitarias como las que ha ocurrido en ese departamento. Por eso es que nosotros nos estamos jugando por un sistema de salud en donde la prevención sea fundamental, en donde podamos llevar los puestos de salud a donde no hay puestos de salud, donde podamos hacer sentir al ciudadano con derechos reales y no simplemente con derechos nominales. Ministro Velasco, usted por toda su trayectoria en el sector público y en la política, pues conoce perfectamente cómo se mueve el Congreso de la República, y de repente puede interpretarse lo que sucedió en las últimas horas como algo normal, o de repente no, y me refiero a esa falta de quórum que hubo en las comisiones donde se estaban discutiendo casualmente dos reformas fundamentales, pensional y laboral, y no se logró quórum porque no llegaron gran parte de los congresistas que hacen parte de esas comisiones. ¿Hace parte eso de la dinámica política diaria del Congreso o preocupa? Es una manera de expresarse de los congresistas. Uno tiene que ser respetuoso. No asistir es también mandar una razón diciendo todavía las cosas no están listas, no están suficientemente cocinadas. Hay que tratar de mejorar lo que se está debatiendo. Entonces uno lo que tiene que hacer a cambio de entrar en santa ira es entender ese mensaje y seguir hablando con el Congreso para lograr que las cosas lleguen con un mayor debate, habladas más, concertadas más, para que puedan salir. Pero fíjese, se habla de un plan Tortuga y yo no lo veo. Ayer mismo, mientras no pudimos hacer foro en la Comisión Séptima de la Cámara, la Comisión Primera del Senado nos aprobó la jurisdicción agraria, que es fundamental, es parte de los acuerdos de paz, es de la esencia de este gobierno que quiere cumplir los acuerdos de paz. Y la Comisión Primera de la Cámara nos votó
campesino como sujeto de derechos, que es una vieja lucha que muchos han dado y que este gobierno es completamente solidario con esa lucha. De manera que hay unas cosas que avanzan, otras que no avanzan a la velocidad que uno quisiera, y lo que tiene que hacer uno es seguir hablando, seguir trabajando hasta lograr sacar las iniciativas adelante. Todavía faltan 20 días. Y en 20 días, eso es como en los partidos de fútbol, ¿no, ministro? En el descuento también se arregla el partido. En el descuento, y hay unos minutos adicionales que se llaman sesiones extras. ¿Habrá extras entonces? Es lo más probable. 1 o 2 semanas, ¿no? Es probable. Bueno, también, ministro, le quiero preguntar hay como mucho drama, mucha presión mediática incluso en este tema de que no hay tiempo, pero recordemos y hagamos un poquito de pedagogía congresional, si se le puede llamar así. Recordemos que los proyectos, si tienen un debate, se es aprobado, continúan en la próxima. Sí, claro, no, tiempo hay. Nosotros no hemos llegado ni siquiera al primer año de gobierno. Vamos a cumplir una primera legislatura, pero no es la única, son 4 legislaturas. Y de las 4 legislaturas es evidente que vamos a tener unos días entre junio y julio de extras, pero también en julio siguen las sesiones. De manera que proyectos que quedarán bastante impulsados podremos terminarlos entre julio y agosto. De manera que, como diría el viejo personaje latinoamericano, calma, calma, que no panda el cúnico. Esa estuvo buena. Calma, calma, que no panda el cúnico. Sí, así es. Querido Chapulín. Exacto. Y a veces despacio y con buena letra. Dice eso. También por ahí una frase coloquial. No, ministro, para evacuar estos temas de Congreso y de pedirles detenernos un poco más en algo que no puede pasar desapercibido. Usted ya bien decía, unas cosas van más rápido que otras. Y cómo se recibe el espaldarazo al proyecto del Tribunal Agrario, porque hasta hace, no sé, 48 horas atrás, pues estaba en vilo la continuidad de ese proyecto y en las últimas horas se destraba, y ese es un buen ejemplo de cómo las cosas de un día a otro pues se van aclarando, ¿no? Sí, es eso, lo que yo le decía. A ver, ¿qué pasaba con ese tema? Y es que en la corte de cierre de esa jurisdicción no había claridad, no había consenso. Y había un debate muy fuerte en el que también actuaba, como debe ser, la Corte Suprema, el Consejo de Estado, que pues tienen mucho que decir sobre la administración de justicia en este país. Cuando se logró, por una buena acción del señor ministro de Justicia, acercar las partes, sentar a las partes y lograr un acuerdo entre Corte y Consejo de Estado, pues las cosas se destrabaron y fluyeron como debían fluir. Es eso, si hay un problema, detectemos el problema. Si no hay una concertación suficientemente avanzada, detectemos en dónde no hemos avanzado y arreglemos. Eso es lo que debe hacer un Congreso y lo que debe hacer un gobierno con el Congreso. Ministro, cambiando de tema, hablemos ahora sobre el plan Democracia, esto de cara a las próximas elecciones que se celebrarán en el mes de octubre. Las garantías para los candidatos, candidatas y votantes, ¿cómo va esto? Trabajando muy fuertemente con las fuerzas militares y, por supuesto, con la policía. De manera que todos rechazamos uno de estos grupos que están en la ilegalidad. Hablaron de actuar con las armas en unas zonas del país. Pues, por supuesto, las fuerzas militares tomaron nota, la policía, y están preparando unas acciones que algunas ya avanzan para dar seguridad en esa zona. Nuestra obligación es brindar garantías, es lo que tiene que hacer la fuerza pública, es lo que tiene que hacer el gobierno, y estamos trabajando en un plan para que los ciudadanos sientan garantías. Uno de los primeros elementos de ese plan, que es fundamental, es lograr que alcaldes que han tenido que salir por amenazas de sus zonas en 4 municipios vuelvan a sus lugares de trabajo, y de esa manera enviemos un mensaje muy claro de presencia institucional en esas zonas. ¿Las fuerzas militares listas ya para el plan Democracia, que siempre se hace en elecciones? Sí, señor, están en eso, alistamiento. Ahí hicimos unos traslados para que hubiese suficientes recursos para combustible, para transportar tropas, para los helicópteros, para los apoyos.
bueno, estamos haciendo las tareas que debemos hacer. Gracias, señor ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, por estar siempre en Colombia Hoy Radio. Esta es su casa. Usted sabe que aquí toda la información de primera mano, como siempre. Mil gracias a ustedes. Bien, el ministro del Interior haciendo precisiones en varios temas, las garantías para las elecciones de octubre, las Fuerzas Armadas están listas para el Plan Democracia y la noticia confirma que habrá extras. Colombia Hoy Radio.